buenos días, ¿cómo están todos ustedes? La verdad es que nosotros estamos muy contentos de poder estar nuevamente en esta conversación de Preparemos Juntos tu Pensión, que sabemos que es muy importante y sabemos que es un momento además que a veces complica, que no se sabe qué hacer y en un proceso de pensiones es totalmente fundamental. Me presento, mi nombre es Daniela Vara, soy gerente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Marca de AFP Cuprum y la verdad es que estamos aquí junto a dos expertas que las presentaré en un momentito para poder acompañarlos, informarlos y poder estar con ustedes no solamente en el proceso de acumulación, sino también preparándose para cuando tome la decisión de pensionarse. Sabemos que ustedes han confiado por años en nosotros y eso es algo que nos gratifica y por supuesto que confiar en nosotros en esta etapa también es fundamental. Informarse a tiempo y oportunamente también lo es, porque cada uno tiene un proceso distinto, hay que mirar las cosas de acuerdo a cada persona es un individuo particular y por lo tanto las decisiones son individuales y en ese sentido poder tener estas conversaciones periódicamente y luego acompañarnos a través del proceso es algo que va a ser muy importante para tomar las buenas decisiones. Es por eso, sin más preámbulo, voy a presentar aquí a las protagonistas de esta conversación. Emilia Rialseco, ¿cómo estás? Ingeniera comercial, asesora financiera desde hace más de 19 años, creo ya, de la compañía, así que ella va a ser la persona encargada de contarles todos los temas del proceso de pensión en sí mismo. No se preocupen, si hay algo que no tengan o que no capten en su momento, también vamos a distribuir esta presentación posteriormente, así que pongan atención y después pueden, además de hacer preguntas, tener esa información de vuelta. Y Natalia Gallardo, por otro lado, hola Natalia. Natalia es economista de AFP, es economista y gerente de estudios de AFP Cuprum. Así que estamos aquí para poder acompañarlos. Esta charla se va a dividir en dos focos importantes porque el primero es todo el proceso, pero además estamos en un contexto distinto que es el de reforma de pensiones. Ustedes saben que a comienzo de este año se aprobó la nueva reforma de pensiones a finales de enero y ya empezaron algunos, van a empezar algunos de los hitos de inicio de este proceso. Hay temas de beneficio que son importantes también para los pensionados y queremos que ustedes los conozcan a tiempo. Así que les agradezco la asistencia y desde ya les digo que los protagonistas son ustedes y las preguntas las pueden hacer a través de la misma plataforma. Abajo hay una parte donde dice preguntas, ustedes las incorporan y trataremos de responder la mayor cantidad al finalizar la exposición de ambas panelistas. Así que dejo a Emilia que partirá con esta conversación. Muchas gracias a todos. Gracias, Emilia. Gracias, Daniela. Bueno, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Y sin más, entonces voy a empezar con la primera parte de esta presentación que corresponde a las características y beneficios de las modalidades de pensión. Vamos a ver entonces cuáles son los tipos de pensión, las modalidades de pensión que se pueden elegir, un comparativo entre estas modalidades para que ojalá quede clara cuáles son sus diferencias, algunas consideraciones tributarias que hay que tener al momento de pensionarse, cuánto dura, dónde hay que hacer el trámite de pensión y finalmente también algunos consejos o tips que puedan ojalá aplicar a su situación particular para poder elegir la mejor opción, la mejor modalidad de pensión. Antes de empezar también quisiera mencionar que no existe una mejor modalidad de pensión que otra en términos generales, sino que va a depender de las características de cada uno de ustedes, de su grupo familiar, aversión al riesgo, qué otros ingresos o fondos puedan tener además de los fondos previsionales, para al final elegir la modalidad que se ajuste de mejor manera. Entonces, vamos a empezar con los tipos de pensión. En primer lugar está la pensión de edad legal, que es cuando se cumple la edad legal, 65 años para los hombres, 60 años para las mujeres. Esta edad no cambió ahora con la reforma. Y entonces, cumplida esta edad, se puede acceder a la pensión sin importar cuántos fondos se tengan acumulados, ni se debe cumplir ningún otro requisito. También es importante mencionar que no es una obligación, es decir, si alguno de ustedes tiene la oportunidad y quiere seguir trabajando, puede hacerlo y no necesariamente tiene que hacer el trámite de pensión. Lo puede posponer para cuando se estime conveniente. Después también está la pensión anticipada, que es cuando se quiere anticipar la pensión a antes de la edad legal. Y aquí sí se deben cumplir ciertos requisitos y el más importante es que se tiene que tener un capital previsional que permita financiar una pensión del 70% de la renta imponible promedio de los últimos 10 años. Entonces, por ejemplo, si alguien ha sido tope, con renta imponible tope los últimos 10 años, este requisito de pensión está en 56 UF, más o menos 2.100.000. Entonces, si se puede cumplir
con los fondos se puede lograr esa pensión, entonces se puede hacer la pensión anticipada. Después tenemos la pensión de invalidez, que es cuando las personas pierden su capacidad de trabajo en al menos un 50%. Hay invalidez parcial y total dependiendo del porcentaje de esta pérdida de capacidad, y esto lo determina y lo dictamina una comisión médica del sistema de pensiones. Se tiene que tener menos de 65 años y no estar pensionado para poder entonces acceder a esta pensión de invalidez. Y finalmente tenemos la pensión de sobrevivencia, que es la única que no recibe el afiliado en vida, que es cuando el afiliado fallece estando o no estando pensionado, y entonces los fondos previsionales se pagan como pensión de sobrevivencia, en primer lugar, a los beneficiarios de pensión. ¿Quiénes son los beneficiarios de pensión? Estos están estipulados en la normativa, es decir, no se pueden elegir libremente, y es el o la cónyuge, conviviente de unión civil, los hijos sí o sí hasta los 18 años, y entre los 18 y 24 años si son solteros y están estudiando. Un hijo inválido es beneficiario de pensión de por vida. También puede ser madre o padre de filiación no matrimonial, y si es que no hubiera ninguno de estos beneficiarios anteriores, puede ser madre o padre si son causantes de asignación familiar. Importante también que siempre nos preguntan si es que tienen que cumplir algún otro requisito, por ejemplo, dicen, ay, pero mi cónyuge ya tiene su pensión o tiene sus ingresos, ¿igual va a recibir la pensión de sobrevivencia? Y sí, solamente por ser cónyuge, hijo, etcétera, van a tener la opción de recibir esta pensión y no importa si tienen patrimonio, si trabajan, si no, si son pensionados, etcétera. Entonces, para cada una de estos tipos de pensión se tiene que elegir bajo qué modalidad se quiere recibir. Entonces, vamos a ver las modalidades de pensión. En primer lugar, la modalidad de retiro programado, que es la que entrega las AFP. ¿De qué se trata el retiro programado? En términos generales, la persona se pensiona y el saldo sigue siendo propiedad del pensionado y sigue rentando los mismos multifondos que se tenían hasta antes de la pensión. O sea, la única diferencia es que se va a estar haciendo este retiro mensual del monto de la pensión. Incluso se pueden seguir haciendo aportes si así lo estimara necesario, si sigue trabajando esta persona pensionada, y se mantienen los mismos multifondos. La única restricción es que la cuenta obligatoria no puede estar en los fondos A ni B, que son los de mayor exposición al riesgo. El resto de las cuentas, ya sea PB, depósito convenido, cuenta 2, puede estar en cualquiera de los 5 multifondos. ¿Cómo entonces se paga? Se calcula una pensión máxima en UF que va a estar fija por un año. Entonces, al año siguiente, en el mes que se hizo el trámite de pensión, se va a producir un recálculo anual y se va a volver a recalcular el monto de la pensión con las variables que vamos a ver en la lámina siguiente. Entonces, es variable este monto de pensión en retiro programado, se va recalculando todos los años. Si el pensionado fallece y estaba obviamente pensionado en retiro programado, los beneficiarios de pensión van a recibir una pensión con todos los fondos que quedaron. Él o la cónyuge, que por lo general es el beneficiario de pensión que queda, recibe aproximadamente una pensión similar. Si la cónyuge mujer, por ejemplo, es más joven, la beneficiaria recibe más o menos entre un 90 y 95% de la pensión que estaba recibiendo el afiliado. Y una vez que ya no hayan beneficiarios de pensión, todo el monto que quedó es considerado herencia del afiliado que hizo el aporte. Es decir, los fondos se entregan ya sea como pensión, pensión de sobrevivencia o herencia. No se queda la AFP en ningún caso con los fondos previsionales de los afiliados. Por otro lado, el retiro programado es bien flexible en el sentido en que uno se puede ajustar ya sea a la pensión máxima calculada y a cualquier monto intermedio hasta llegar a una pensión mínima que hoy están en 3 UF, pero en septiembre va a bajar a 2 UF. Por lo tanto, más adelante vamos a ver algunos casos que podría ser conveniente efectivamente bajar esta pensión. ¿Cuáles son las variables que entran en el cálculo del retiro programado? Entonces, el número de beneficiarios de pensión, la edad del afiliado y de sus beneficiarios. Esto entra a través de las tablas de mortalidad que fueron actualizadas por última vez en el 2023 por la Superintendencia de Pensiones, en donde un hombre de 65 años, la expectativa está en 86 años, y una mujer de 60 está en 90,7 años aproximadamente. Entonces, entran esas tablas de mortalidad y además se considera la expectativa de vida de los beneficiarios de pensión. ¿Por qué? Se podrán preguntar. Y es que en la metodología de cálculo se deben guardar recursos para pagar las pensiones al pensionado,
pero también se guardan recursos para pagar potenciales pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios de pensión. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos dos afiliados, dos pensionados, y uno no tiene beneficiario de pensión y otro sí tiene una cónyuge, por ejemplo, la pensión al tiro es entre un 10 y un 15% más baja porque se le tienen que guardar recursos a esa cónyuge, que lo más probable es que tenga una mayor expectativa de vida y se le tengan que pagar por más años esta pensión de sobrevivencia. También entra en el cálculo la tasa de retiro programado vigente. Esta la actualiza la Superintendencia de Pensiones de manera trimestral. Hoy estamos con una tasa del 3,54. A partir de julio, o sea, en octubre, se tendrá una nueva tasa. Y en los recálculos, si esta tasa fue más alta que el recálculo anterior, va a incidir de manera positiva en la pensión, y viceversa, si la tasa es más baja que el recálculo anterior, va a incidir de manera negativa. Y finalmente, los fondos que se tengan destinados a pensión. Estos fondos de un año a otro van a ir variando, ya que se va a estar retirando la pensión todos los meses. Además, va a estar la rentabilidad, van a estar afectos a la rentabilidad que vayan obteniendo los multifondos ese año, e incluso aportes que se puedan seguir haciendo en el caso de los pensionados que sigan trabajando y que quieran seguir haciendo aportes. Entonces, todos los años se vuelve a recalcular la pensión con todas estas variables. Aquí también me gustaría mencionar que casi todas estas variables están dadas por la superintendencia, la tasa, las tablas de mortalidad, por lo tanto todas las AFP calculan las pensiones de igual manera. La única diferencia entre AFPs va a estar dada por la comisión de retiro programado, que ahí puede diferir, y en el caso de Cuprum es del 1,25% del monto de la pensión bruta. Esto igual lo vamos a ver más adelante. Ahora entonces vamos a ver las rentas vitalicias que son pagadas por las compañías de seguro. Las rentas vitalicias inmediatas, en el fondo, ¿qué es? La compañía de seguro se compromete a entregarle al pensionado un monto de pensión fijo de por vida, pero a cambio que este pensionado entrega la propiedad de los fondos. Entonces, a cambio de esto, la compañía de seguro asume todos los riesgos asociados, riesgos de inversión, de las rentabilidades, que pueden ser negativas, positivas, riesgo de longevidad, no importa cuántos años viva el afiliado, se va a entregar esta pensión en UF, y no hay recálculo todos los años, ya que se estipula desde un principio cuánto va a ser el monto de esta pensión. Existe también renta vitalicia simple y garantizada. ¿En qué se diferencian? En cómo quedan los beneficiarios de pensión en cada fallecimiento. Entonces, en la renta vitalicia simple, si fallece el pensionado y había tomado esta renta vitalicia, los beneficiarios de pensión quedan con una pensión de sobrevivencia que está estipulada en la normativa y baja un porcentaje estipulado. Por ejemplo, la cónyuge queda con un 60% de lo que recibía el pensionado, hasta que este beneficiario, este cónyuge, fallezca. Cuando fallece, ya no se entrega pensión y tampoco hay herencia. Para eso entonces existe la renta vitalicia garantizada, que es que se garantiza por una cierta cantidad de años que a alguien se le va a pagar la pensión por el periodo garantizado. Entonces, por ejemplo, si un pensionado, alguien se pensiona a los 65 años y garantiza por 20 años la renta vitalicia y fallece en 10 años más, todavía queda un periodo garantizado de 10 años en que se le va a pagar el 100% de la pensión a mis beneficiarios de pensión, él o la cónyuge, por ejemplo. Una vez terminado el periodo garantizado, es decir, en el año 21, la pensión baja al 60% en este caso, y tampoco existe la figura de herencia. Pero mientras más años se garantice la renta vitalicia, se podría ir cumpliendo una función similar. ¿Qué ocurre si la cónyuge, por ejemplo, también fallece en ese periodo garantizado? Fallece el pensionado y la beneficiaria. Entonces, el pensionado tiene que haber dejado unos beneficiarios de segundo orden para ver quién recibe esa pensión durante el periodo garantizado. Alguien la tiene que recibir sí o sí, y ahí esos beneficiarios son de libre elección. Después tenemos también la renta vitalicia escalonada, que, bueno, como lo dice su nombre, se hace en escalones, es decir, se puede recibir por una X cantidad de años hasta el doble de la pensión en renta vitalicia de lo que se va a recibir después. Por ejemplo, no hay restricción de años, se puede 10 años, 5 años, etcétera, recibir el doble de lo que se va a estar dispuesto a recibir después como renta vitalicia, y esto en general puede ser recomendable para personas que
necesitan una mayor cantidad de ingresos los primeros años, todavía tienen que pagar universidades, dividendos, etcétera, y después, más adelante, se pueden ajustar a una pensión más baja de manera vitalicia. Y también, bueno, esas son las modalidades como en su forma pura, por así decirlo, pero también existe la opción de combinar estas modalidades. Y hay dos alternativas. Una, renta vitalicia inmediata con retiro programado, es decir, las dos al mismo tiempo. Se puede tomar con cierta cantidad de fondos una renta vitalicia y con el resto un retiro programado. Por ejemplo, se recomienda varias veces que tomar una renta vitalicia de manera de poder cubrir los costos, los gastos fijos que se puedan tener y con el resto dejar un retiro programado, por ejemplo. Esa es una buena alternativa. También está la opción de renta temporal con renta vitalicia diferida, que esta es similar a la escalonada, pero los primeros años esta renta temporal la paga la FP en un retiro programado y no puede ser máximo 5 años. Entonces se paga hasta el doble en esta renta temporal en la FP para luego pasar a una renta vitalicia y las condiciones son fijadas hoy de esta renta vitalicia que se va a tomar de manera diferida. Y también es para personas que necesitan los primeros años montos mayores que los que se van a poder necesitar después de pensión. Ahora vamos a ver entonces un comparativo de estas modalidades para que ojalá quede más clara cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. Bueno, ya vimos una de las más importantes, la propiedad de los ahorros. En retiro programado se mantiene la propiedad, el pensionado sigue siendo dueño y sigue obteniendo las rentabilidades, ya sea positivas o negativas. Para mencionar, por ejemplo, este año se han obtenido muy buenas rentabilidades en los multifondos. El fondo A en lo que va del año va en un 10% real más o menos y el fondo E en un 6% real, que son bastante buenas considerando que el fondo E es casi un 100% en renta fija. Por otro lado, la renta vitalicia se entrega a la propiedad de los fondos, pasan a ser de la compañía de seguro a cambio de esta pensión fija en UF. Costos. Nos preguntan de repente, bueno, ¿hay algún costo por pensionarse? No hay ningún costo por hacer el trámite de pensión. Este costo se refiere a que si yo me pensiono en retiro programado, ya no voy a tener que pagar ninguna comisión de administración. Ahora por el APB, cotización voluntaria, depósito convenido, se paga una comisión de administración anual. Cuando estos recursos son utilizados para financiar pensión, ya no se cobran comisión de administración, sino que es una pensión una comisión sobre la pensión bruta, que en el caso de Cuprum es el 1,25%, que es una comisión más baja que la que se paga por los saldos administrados. En el caso de la renta vitalicia, la comisión ya viene descontada de la oferta de renta vitalicia, por lo tanto siempre hay que comparar rentas vitalicias con retiros programados netos de comisiones. Y también aquí entra una figura que es el asesor externo, asesor previsional externo, que son personas que apoyan, que ayudan en este trámite de pensión, pero no son ni de la FP ni de las compañías de seguro, y sí cobran una comisión por hacer esta asesoría. Esta comisión se paga desde la cuenta obligatoria del afiliado, o sea, no la paga ni la FP ni la compañía de seguro, sale de la misma cuenta y puede ser hasta un 1,2% del saldo administrado con tope de 36 UF si la persona elige retiro programado, y un poco más alta, 1,5 con tope de 60 UF si elige renta vitalicia. Siempre la recomendación por parte de Cuprum es asesorarse de manera gratuita con hartas herramientas y canales que tiene Cuprum a su disposición, que se los voy a mostrar más adelante para que les podamos entregar todas las variables y herramientas que necesiten para tomar la mejor decisión. Después, ¿qué pasa si es que yo quiero hacer un cambio de modalidad de pensión? Después de unos años quiero evaluar un cambio. En retiro programado, este cambio se puede hacer en cualquier momento, un año después, 5, 10, se hace el trámite que se llama cambio de modalidad de pensión y uno vuelve a ver las alternativas del mercado y se puede cambiar. En el caso de renta vitalicia, es una decisión irreversible porque al entregar los fondos, la propiedad, yo ya no puedo tomar decisiones sobre esos fondos, por lo tanto, no se puede cambiar la decisión. Siempre acá se recomienda, si todavía no se está seguro, si quiere evaluar bien, pensionarse en primer lugar en retiro programado para luego no tomar una decisión irreversible de manera apurada, por así decirlo. También si se quiere esperar que los fondos sigan rentando como han estado rentando, que todavía hay buenas perspectivas, tanto para la renta fija, renta variable,
obtener esas rentabilidades, uno puede estar en retiro programado hasta encontrar un mejor momento de irse a la renta vitalicia. Después, riesgo de quiebra. También es una pregunta bastante frecuente con respecto a qué pasa si quiebra una FP, qué pasa si quiebra la compañía de seguro. Si quiebra el FP, el patrimonio de los dueños está separado del patrimonio de los afiliados. Por lo tanto, en caso de quiebra, se traspasan los fondos a otra FP y se sigue pagando el 100% de la pensión. No existe este riesgo. En el caso de las compañías de seguros, sí está el riesgo de quiebra y para eso hay una garantía del Estado que cubre hasta 45 UFs de monto de la pensión. De ahí hacia abajo cubre más o menos un 75%. Por lo tanto, acá cobra relevancia revisar las clasificaciones de riesgo de las compañías de seguro. ¿Y dónde se puede ver esto? Aquí entonces les quiero mencionar el SCOMP, que a lo mejor algunos de ustedes ya los han escuchado, si han hecho un trámite de pensión o algún familiar lo ha hecho. El SCOMP es un sistema de consultas de ofertas de modalidad de pensión. Es decir, es un informe en el que les va a llegar todas las alternativas, todas las opciones que ustedes ofrecidas tanto por las AFP, por las compañías de seguro, para su situación particular. Ustedes lo pueden personalizar, pedir rentas vitalicias simples, garantizadas a 10, 20, 30 años, rentas vitalicias escalonadas, hasta 6 simulaciones, el simultáneo, con qué porcentaje quieren en renta vitalicia, qué porcentaje en retiro programado. Entonces ahí les va a llegar todas las opciones que ustedes solicitan. Y en la última página de este SCOMP vienen las clasificaciones de riesgo de las compañías de seguro justamente por este tema. Después, monto de pensión. Bueno, vimos que en retiro programado es variable. O sea, nosotros más adelante les voy a mostrar una simulación de retiro programado, pero eso es una simulación en el fondo porque son variables que van cambiando, ya sea la rentabilidad, la tasa de retiro programado. Por lo tanto, es variable todos los años. Renta vitalicia es fija y de por vida. Entonces aquí yo les quiero mostrar el ejemplo de una persona que se pensionó hace unos 2 meses, cómo fue su SCOMP y qué fueron las ofertas que le ofrecieron. Este era un afiliado de 67 años con una cónyuge unos años menor que tenía 289 millones destinados a pensión. Entonces se muestra en primer lugar cuánto es el monto de pensión, esto ya está neto de comisiones que ofrece la AFP. El primer año para este caso era de 38,5 UF. Y luego se muestra este gráfico en donde se ve cómo va comportándose el recálculo cada año, manteniendo las variables constantes, como ya les había mencionado, tanto de rentabilidad como de tasa. Por lo tanto, esto es solamente como un supuesto, no es que vaya a ser así el retiro programado, pero es para tener una idea de que tiene un comportamiento decreciente. Por ejemplo, en este caso, al primer año de recálculo la pensión sería 38,34, a los 69 años 38,11 y así sucesivamente, y se logra una pensión mensual promedio más o menos hasta los 69 años de 33 UF. Esto lo pueden ver entonces en el SCOMP cuando lo soliciten, y aquí yo quise graficar las otras ofertas que le hicieron a este afiliado. Entonces aquí podemos ver la misma curva de retiro programado que estaba en el anterior, donde en el eje horizontal está la edad y el vertical está la pensión en UF, que partía de las 38,5 UF y va cayendo, y a este pensionado las rentas vitalicias en promedio, las compañías de seguro le ofrecieron más o menos 36 UF. Aquí lo primero que se puede ver es que dada como están las condiciones de tasa hoy, la tasa de retiro programado 3,5, aquí estaban las de rentas vitalicias en 3,2 aproximadamente, ahora bajaron un poco, están en 3,1, se puede ver que la brecha es bastante corta, chica, por así decirlo, entonces están partiendo bastante juntas el retiro programado de la renta vitalicia, que no es lo normal, por así decirlo, siempre las tasas tienen una brecha bastante más alta, y entonces se puede ver que están eso mismo partiendo bastante similar. Después esta persona pidió una simulación de renta vitalicia garantizada a 20 años, que es la línea verde, y ahí vemos que la pensión baja aproximadamente a 34,8 UF, como 2 UF es el costo de haber garantizado. Mientras más años se vayan garantizando la pensión, más baja va a ser esta pensión porque se está pagando un seguro, por así decirlo, por sobre la renta vitalicia para que a mis beneficiarios de pensión se le pague el 100% de la pensión por el periodo garantizado.
Este afiliado también simuló una renta vitalicia escalonada, que ahí se puede ver que por los primeros 5 años recibe el doble de lo que va a recibir después, y pidió también una escalonada a 6 años, que los primeros 6 años recibe el doble de lo que también está dispuesto a recibir después. Aquí también quisiera mencionar que en el caso de retiro programado, a veces hay personas que nos dicen, pucha, yo quiero seguir en retiro programado, no quiero perder la propiedad, quiero dejar herencia, pero no quiero que tenga esta curva decreciente. Ahí lo que se puede hacer es ajustar la pensión en retiro programado a una pensión más baja, por ejemplo, a las 33 UEFs que habíamos visto que duraba en promedio hasta los 89 años, de manera de aplanar esta curva de retiro programado y simular una renta vitalicia, por así decirlo, pero con fondos de retiro programado. Ahora vamos a pasar a un tema que siempre hay muchas consultas, que es con respecto a los beneficiarios y herederos. Entonces ahí primero hacer la distinción que los beneficiarios de pensión son los que vimos que estaban estipulados en la normativa, no se pueden elegir libremente y son los primeros que van a recibir, en caso de fallecimiento del afiliado, la pensión de sobrevivencia. Entonces, en el caso de retiro programado, los beneficiarios de pensión, cónyuge, hijos menores de 24 años, reciben pensión de sobrevivencia hasta que ya no existan beneficiarios, es decir, los hijos ya tengan más de 24 años, él o la cónyuge haya fallecido, y ahí todo lo que queda entonces es herencia del afiliado. Importante destacar que hay hasta 4.000 UF, que son 156 millones aproximadamente de fondos que quedan en la FP, que están exentos del pago del impuesto a la herencia. Y esto no es muy conocido y la verdad que es una exención bien buena, que es bueno tener en cuenta también si se está haciendo alguna planificación de herencia o se tienen fondos líquidos en alguna otro tipo de inversión. Es muy buena alternativa tenerlos, por ejemplo, en la cuenta 2 de la FP, ya que en caso de fallecimiento no van a pagar impuesto a la herencia esos fondos y la cuenta 2 es al tiro herencia, no es pensión de sobrevivencia. Por otro lado, en el caso de la renta vitalicia, habíamos visto que no está la figura de herencia, pero sí se puede garantizar la renta vitalicia de manera de que a los beneficiarios de pensión se les pague el 100% de la pensión por ese periodo garantizado, luego de ese periodo baja los porcentajes que está estipulado y finalmente no hay herencia si es que ya no hay beneficiarios de pensión y termina el periodo garantizado. Ahora vamos a entrar un poco en el tema tributario. ¿Qué consideraciones tributarias hay que tener al momento de pensionarse? Primero que nada, la pregunta que siempre nos hacen, ¿tributan las pensiones? ¿No tributan? ¿Cuánto tributan? ¿Por qué tributan? Bueno, y la verdad es que sí, las pensiones están afectadas al impuesto único de segunda categoría, al igual que los sueldos, que la remuneración mensual. De hecho, se declaran en la misma línea sueldos y pensiones. Y si se tienen otros ingresos, se tendrá que ir al global complementario y pagar ese impuesto correspondiente en conjunto con las otras rentas. ¿Por qué tributa en el fondo? Y hay que pensar que la cuenta obligatoria, el APB, letra B, los depósitos convenidos, entraron con beneficio tributario. Son platas que nunca han tributado, por lo tanto, al momento de retirar, están afectadas al impuesto. También hay que tener en consideración que por lo general las personas cuando están activas tienen tramos de impuestos mayores, por lo tanto ahorran con beneficios mayores todos estos fondos previsionales y luego se retira por lo general en un tramo menor cuando ya se está pensionado. Importante también que se debe retener el 7% de salud, pero con tope de pensión de 60 UF. O sea, al igual que el empleador, la FP, la compañía de seguro, tienen que retener este 7% y pagarlo al ISAPRE o la institución que corresponda. Si alguien tiene cuenta 2, que también nos preguntan, ¿qué pasa si se destina a pensión? No hay doble tributación, que era lo que ocurría hace hartos años atrás. Hoy, si uno tiene cuenta 2 en régimen general y la quiere destinar a pensión, se va a sumar a la cuenta obligatoria, pero se va a llevar una diferencia de lo que es capital y rentabilidad. Por lo tanto, el capital no va a volver a tributar a través de la pensión, sino que solo la rentabilidad. Entonces ahí también los que tengan cuenta 2 y a lo mejor quieran evaluar también una mayor pensión, se puede hacer pensando también que la cuenta 2 en caso de fallecimiento es herencia, pero si se destina a pensión es pensión de sobrevivencia. Entonces también hay una distinción importante. Y finalmente está el excedente de libre disposición, que pueden acceder los pensionados y con algunos beneficios tributarios, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el excedente de libre disposición?
se ve cuánto es el capital que yo necesito para financiar una pensión del 70% de la renta imponible en los últimos 10 años. Ese capital no lo puedo retirar, pero si yo tengo por sobre ese capital, por ejemplo, hice aporte, cotización voluntaria, depósitos convenidos y tengo más que ese requisito, yo lo puedo retirar como excedente de libre disposición. Ahora, ¿conviene retirarlo todo? La verdad es que hay hasta ciertos topes con beneficios tributarios para retirarlo. ¿Cuáles son estos topes? Se pueden retirar 800 UTM durante un año, que son 54 millones, o 1.200 UTM, que son 82 millones, pero en cuotas durante 6 años, cuotas de 13.700.000 más o menos por 6 años, no se puede retirar de una vez. Y obviamente si se tiene la opción de retirar excedente, es recomendable hacerlo porque esto es exento de impuestos, que aquí también quería hacer la distinción que no es libre. Exento significa que si yo tengo otras rentas, además de la pensión, voy a tener que declarar este excedente en la línea de renta exenta y después yo aplico un crédito proporcional a la renta exenta. O sea, este excedente no va a haber tributado, pero sí va a haber hecho que se va a haber sumado a mis otras rentas y va a haber hecho que mis otras rentas caigan o tributen un poco más, pero igual es más recomendable que haberlos retirado como pensión. Entonces, igual tiene este beneficio tributario y si no se tienen otras rentas, además de la pensión, no tiene ningún impacto tributario y salen sin impuesto. Importante también que para poder retirar este excedente con beneficio tributario, tienen que tener 48 meses de antigüedad, 4 años las cotizaciones voluntarias. Es decir, no se puede, por ejemplo, un año antes de pensionarse poner un monto y retirarlo ya pensionado al año siguiente. Tiene que tener una antigüedad de 4 años para poder retirarlo con beneficio tributario. Y los depósitos convenidos, si se tuvieran depósitos convenidos que forman parte de excedente, pueden ser retirados, pero sin beneficio tributario. Es solo para las cotizaciones voluntarias con más de 48 meses de antigüedad. Y entonces vamos a ver cuál es el trámite de pensión. Esto lo vamos a ver más o menos rápido, pero es para tener una idea que siempre el trámite de pensión se hace en la FP. Aunque uno después vaya a elegir renta vitalicia, un combinado, etcétera, se tiene que hacer en la FP, por lo tanto se deben consolidar los fondos que se quieran utilizar para la pensión. Si se tiene APB o otros depósitos convenidos en otras instituciones, se deben consolidar en la FP para hacer el trámite a través de videollamadas con la sucursal virtual o visitas a la sucursal física. Son 3 visitas a la sucursal o 3 videollamadas y en la primera se hace la solicitud de pensión, después se emite un certificado de saldo, en la segunda videollamada se hace la solicitud de SCOMP, que es obligatorio para todos los que están haciendo el trámite de pensión, y en la última paso se tiene que hacer la elección de modalidad. Ahí es donde se decide qué modalidad voy a elegir, si estoy en retiro programado, qué monto de pensión es el que quiero recibir, excedente de libre disposición, quiero al tiro retirarlo, las 800 UTM, las 1.200, eso se decide ya en el tercer paso, y esto se puede demorar entre un mes y medio, dependiendo la rapidez con que se vayan haciendo los pasos. En el caso que haya bono de reconocimiento, este trámite se alarga un poco más porque dependemos de la visación y liquidación del bono por parte del IPS. Y ahora entonces algunos consejos o tips de lo que hemos visto. En primer lugar, siempre se recomienda evaluar el estado de salud de la persona, pero también de los beneficiarios de pensión para tratar de determinar una longevidad esperada. Es algo que obviamente no se va a saber con certeza, pero uno puede ver si ya tiene alguna enfermedad, cuántos años vivieron los padres, etcétera, para determinar. La renta vitalicia obviamente se recomienda si se espera una longevidad esperada, y también es importante la longevidad de los beneficiarios de pensión, porque por ejemplo, si mi cónyuge fallece y yo estoy pensionada en retiro programado, se va a producir un recálculo extraordinario y la pensión va a aumentar porque ya no se va a estar considerando este beneficiario de pensión. En el caso de renta vitalicia no se produce este recálculo, por lo tanto es importante también evaluar el estado de salud de él o la beneficiaria. Analizar el perfil de riesgo que se quiere asumir. Ya vimos 3 riesgos asociados: longevidad, quiebra y rentabilidades. También vimos cómo se podían ir disminuyendo, pero también va a depender del perfil de riesgo que tenga la persona y de si tiene otros ingresos o otros fondos además de su pensión. Si solo la persona tiene la pensión, obviamente
se puede asumir menos riesgo que si además tiene otros fondos y entonces a lo mejor en retiro programado sí puede asumir en que un año el recálculo sea más bajo por rentabilidades negativas, por ejemplo, tiene más, puede asumir más riesgo al tener otros ingresos también. Después, si se puede atrasar la decisión de pensionarse, siempre se recomienda, obviamente no hasta, o sea, hasta una edad más o menos, no hasta los 90 años, por así decirlo, pero si se tiene la oportunidad de seguir trabajando, se tienen otros ingresos, por cada año que se posterga la pensión, más o menos este aumenta un 6%, porque hay menos años que financiar pensión y porque estos fondos van aumentando por rentabilidad. No tomar una decisión irrevocable apresuradamente, que era lo que habíamos visto anteriormente. Uno se puede pensionar primero en retiro programado para luego evaluar con mayor tranquilidad, esperar que las tasas mejoren, por ejemplo, esperar que los fondos renten si se espera, si hay buenas perspectivas de rentabilidad. Si se necesitan mayores ingresos los primeros años, ya vimos que está la alternativa de las rentas vitalicias escalonadas o la renta temporal con renta vitalicia diferida. En esas dos opciones, los primeros años se puede obtener hasta el doble de pensión de lo que se va a obtener después. Si se va a seguir trabajando, o por ejemplo alguien se necesita pensionar ahora, pero piensa que después va a volver a trabajar o quiere después insertarse en el mercado laboral de nuevo, ahí es recomendable estar en retiro programado. ¿Por qué? Porque después cuando tenga los otros ingresos, se va a poder ajustar a la pensión de 2UF y de esta manera no tener tanta carga tributaria cuando reciba el otro ingreso también. Entonces, ahí es importante esta flexibilización que tiene el retiro programado de poder ajustar a una pensión más baja para no aumentar la carga tributaria. Entonces, siempre, bueno, ya habíamos visto que la renta vitalicia, si se espera ser longevo y se va a tener una pensión muy ajustada a los gastos. Por otro lado, también la recomendación es tomar una renta vitalicia con la pensión, o sea, con una pensión que cubra los gastos fijos y con el resto un retiro programado con el resto de los fondos. Importante mencionar que también existe la PAET, que es la pensión anticipada por enfermedad terminal para personas que tienen ya alguna enfermedad con una expectativa de un año. Hay una manera de retirar los fondos durante un año, pero obviamente pagando el impuesto correspondiente. El seguro invalidez y sobrevivencia se los quería mencionar porque las personas están cubiertas hasta los 65 años, tanto hombres como mujeres, si es que están haciendo la cotización obligatoria. Por lo tanto, si alguien se pensiona anticipadamente, es importante siempre saber que se va a estar renunciando a este seguro que cubriría en caso de invalidez o de fallecimiento, aumentando las pensiones de sobrevivencia y de invalidez. Entonces es algo que hay que tener en consideración y se lo paga el empleador, este seguro. Los independientes lo pagan ellos, pero en caso de los dependientes lo paga el empleador. Hay que también tener en consideración beneficios adicionales que pueden ser la PGU o los bonos que vienen con la reforma, que eso lo va a ver Natalia ahora más adelante. Bono por hijo nacido vivo, a las mujeres a los 65 años, no olvidar pedir el bono, está más o menos 900.000 pesos por hijo, que se suma a la cuenta obligatoria, no se entrega como un bono, sino que es para aumentar las pensiones. Los que tengan el fondo de seguro cesantía, al momento de hacer el trámite, les van a preguntar si los quieren traer para sumar a la cuenta obligatoria, o bien una vez pensionado, lo pueden retirar de una vez directamente sin pago de impuestos. Y también los que todavía les queda algunos años para hacer el trámite de pensión, siempre evaluar la alternativa, si es que no lo están haciendo, de hacer las cotizaciones voluntarias, APB, depósito convenido, aprovechar los beneficios tributarios que tienen por hacer estas cotizaciones, y así hay un beneficio en el tema de impuestos y además de que aumenta la pensión a futuro. Por lo tanto, siempre se recomienda evaluar estas alternativas. Y finalmente, los canales que tiene Cuprum a su disposición son hartos. Hay herramientas digitales, está Mi Plan, que es un simulador que ustedes pueden ingresar en la página y simular exactamente en retiro programado y en renta vitalicia cuál va a ser la pensión, hoy y a futuro. Hay que ingresar los beneficiarios de pensión para que para que salga igual que la realidad, y si tienen otros fondos también se pueden ingresar. Está la opción de Mi Ejecutivo en el sitio web, centro de asesoría telefónica, asesores de inversión. En las sucursales del país hay consultores de beneficio que saben mucho también sobre el trámite de pensión, y en la página de Cuprum hay una sección especial para pensión en donde está toda esta información y más
para que también puedan ir revisando y puedan ir viendo todas las variables que necesitan para poder tomar la mejor decisión finalmente con respecto a su situación particular. Y ahora entonces dejo a Natalia para ver todo el tema que tiene que ver con la reforma de pensiones, los cambios y cómo puede afectar también a la decisión de pensión todas las cosas que vienen con la nueva reforma. Natalia. Ya, perfecto. Muchas gracias, Emilia. Listo. Vamos a partir con todo lo que tiene que ver con los principales cambios del sistema de pensiones. Para partir vamos a ver qué es lo que ha pasado hasta el respecto. Un poco de memoria. Bueno, en enero se aprobó la ley, el proyecto de ley tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Luego en marzo fue la promulgación de la ley y el 26 de marzo fue la publicación de la ley. Aquí esa fecha es bastante importante porque a partir de ese momento empiezan a correr todos los plazos que rigen en la reforma. Entonces, por eso es súper importante como para nosotros como ese hito. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Primero es que, bueno, y ahora estamos en todo el proceso de la confección de la normativa y los reglamentos. Por ejemplo, hace poco se mandó cuál sería la normativa de cuáles son los beneficios que se entregan dentro de la reforma, la cual ya mandamos comentarios y próximamente debería salir la definitiva, que eso nos va a ayudar a saber más detalle y casuísticas de cada uno de estos beneficios. Partiendo con los principales cambios que tiene esta reforma. Primero, el que ya se viene ahora es el aumento de cotización del empleador. A partir de agosto, el empleador va a cotizar un 1% adicional a lo que hace actualmente, y esto va a ir aumentando periódicamente por un periodo de 9 años hasta que al final va a cotizar un 8,5% que incluye la cotización que hace actualmente por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Luego en septiembre tenemos otro hito importante, que es el aumento de la PGU, el cual va a ser de manera escalonada. De los actuales 250.000 que nosotros, 224.000, va a pasar a 250.000, y esto va a ser descalonado de acuerdo a la edad. En septiembre le va a tocar a aquellos que sean mayores que tengan 82 años o más, el próximo año a los que tengan 75 años o más, y después en septiembre del 2027 a aquellos que tengan 65 años o más. Todos los años, al igual que ahora, se va a reajustar por la variación del IPC y se mantienen los mismos beneficios. Otro tema importante es que lo vemos en enero del próximo año, que empieza la entrega de los beneficios, que son la compensación por mayor expectativa de vida y el beneficio por años cotizados. Luego pasamos a abril del 2027, donde dejan de funcionar los actuales multifondos, que es donde se invierten los fondos que se ahorran para la pensión, y se van a empezar a invertir en fondos generacionales, que luego les voy a explicar en más detalle cómo funciona. Por último, tenemos la licitación del stock de afiliados. Esta va a ser que en realidad la superintendencia cada 2 años va a elegir el 10% de todos aquellos que están pensionados, o sea, dentro de los que están afiliados no pensionados, y los va a cambiar a aquella AFP que gane la licitación, que va a ser aquella que ofrezca la menor cotización. Vamos a irnos en detalle qué es lo que pasa con el aumento de la cotización del empleador. Aquí vamos a ver que, como les comentaba, el aporte del empleador va a ir aumentando progresivamente hasta llegar a 8,5, lo que incluye actualmente el aporte que se le hace al SIS. Esto va a partir desde las remuneraciones de agosto de este año. La cotización, cuando llegue a este 8,5, se va a distribuir de la siguiente manera. Va a haber un 4,5 que va a ir directamente a la cuenta de capitalización individual, el AFP, y un 4% que va a ir al FAP, que es un Fondo Autónomo de Protección Social. Este es un organismo autónomo público que tiene como objetivo financiar las prestaciones del Seguro Social. Y entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Al final, lo que va a la cotización va a ser un total de 18,5% entre el aporte del trabajador y el aporte del empleador. Entonces tenemos que a la cuenta individual va a ir el 10% que actualmente ya aporta el trabajador, más un 4,5% que va a aportar el empleador. Por otro lado, va a haber un 2,5% que se va a cotizar para el SIS, que es el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, más la compensación de expectativa de vida. La compensación de expectativa de vida es un beneficio que es para las mujeres, por lo tanto lo que se cotiza para esto no es que vaya directamente a la cuenta individual, sino que va al FAP y se ocupará para financiar este beneficio. Por último, tenemos un bono de rentabilidad protegida, que este es un bono que básicamente es un préstamo que los cotizantes le hacen al Estado.
todo lo que significa, todas las cotizaciones que se hagan y los intereses que se ganen por términos de este bono de rentabilidad protegida van a aparecer en la cartola justo lo que se ahorre a la cuenta individual. Este bono con rentabilidad protegida está hecho para financiar el beneficio por años cotizados. Este beneficio, la idea es tratar de compensar básicamente a los pensionados y a aquellos que están próximos a pensionarse. Básicamente toda la gente que no tuvo la oportunidad de tener esta mayor cotización por parte del empleador, entonces a ellos les vamos a dar este beneficio en función de los años que ellos coticen. Entonces, un poco para que veamos el cronograma de cómo se va a ver esto, vamos a tener en un plazo, partiendo ahora con las remuneraciones de agosto de este año, en un plazo de 9 años va a aumentar paulatinamente lo que el empleador cotiza. Entonces vemos que este primer año va a haber un 1% extra de cotización, además del 1,88% que se cotiza para el SIS. Este 1% se va a dividir en primero un 0,1% que va a ir a la cuenta individual y un 0,9% para financiar la compensación por expectativa de vida. Luego, a partir del segundo año, el SIS va a ser administrado por el FAP y también se va a empezar a cotizar al empleador un 0,9% al bono con rentabilidad protegida. Como les decíamos, este bono con rentabilidad protegida es un beneficio que es temporal, transición, la medida que nos adaptamos al nuevo sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros en los primeros 20 años se va a cotizar un 1,5 para el bono de rentabilidad protegida, pero a partir de ese momento, en los siguientes 10 años, lo que se va a hacer es que se va a ir dejando de cotizar para el bono de rentabilidad protegida y esa cotización va a pasar a la cuenta individual. Por lo tanto, al cabo ya de 30 años, desde que se empezó a aplicar la reforma, o sea, septiembre del 2054, lo que se va a cotizar para la rentabilidad protegida va a ser 0 y a la cuenta individual va a ser un 6% en vez del 4,5% que vamos a tener ahora. Por otro lado, ¿qué beneficios se suman al sistema? Que es bastante importante que ustedes los tengan claro, tengan también bien claro cuáles son los requisitos de cada uno. Entonces, primero lo que tenemos es la compensación por diferencia de expectativas de vida. Como les había comentado antes, este es un beneficio para mujeres que van a recibirlo a partir de enero del 2026. Esto tiene el objetivo de cubrir la diferencia que existe por concepto de mayor expectativa de vida en relación a la de los hombres. Como sabemos, los hombres en promedio viven menos que las mujeres. Entonces, al momento de yo determinar la pensión, tiende a ser mayor porque tiene que cubrir menos años de vida que en el caso de la mujer. Entonces, el objetivo que tiene este beneficio es que a mismo saldo, grupo familiar y edad va a ser la misma pensión entre hombres y mujeres. Esto considera el saldo por el ahorro obligatorio. Este beneficio es importante que no es necesario postular, sino que se va a conceder de manera automática a todas aquellas pensionadas que cumplan con los requisitos. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, primero, tener 65 años o más. Estar pensionada, ya sea por vejez, edad legal o por invalidez, tanto por retiro programado o renta vitalicia. Y por último, haberse incorporado al Seguro Social Previsional. Todos ustedes que están viendo esta charla están ya incorporados al Seguro Social Previsional porque ustedes ya están afiliados al sistema. Pero para aquellas personas que se afilien al sistema, o sea, empiecen a cotizar en la AFP de a partir del 1 de agosto en adelante, para entrar dentro del Seguro Social Previsional tendrán que hacer al menos una cotización al FAP antes de cumplir 50 años. Por otro lado, hay que tener en consideración que la compensación se calcula a la fecha que la trabajadora se pensione en base al ahorro obligatorio en la cuenta individual. El monto mínimo que la persona puede recibir es 0,25 UFs mensuales. Esto es un poquito menos de 10.000 pesos. Y también hay que tener en cuenta que el cálculo de esta compensación se hace considerando como máximo una pensión de 18 UF, que es un poquito menos de 710.000 pesos. Esto quiere decir que al momento yo de comparar la pensión de un hombre y una mujer, el monto máximo que yo voy a considerar de pensión son 710.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una pensión de 800 o 900, voy a recibirle el mismo monto de compensación que alguien que tiene una pensión de 710.000 pesos. Esto más o menos cuando uno calcula te da que el monto de la compensación va a ser aproximadamente 96.000 pesos, o sea, un poquito menos de 100.000 pesos en el caso que ustedes no tengan beneficiarios,
pero este monto baja a un poquito menos de 60.000 pesos en el caso que la persona tuviera un beneficiario, por ejemplo, un cónyuge de la misma edad. Por otro lado, es aquí importante, el monto del beneficio cambia dependiendo de la edad que yo me pensiono. Si ustedes se pensionan después de los 65 años, van a recibir mensualmente el 100% del beneficio a partir del mes que ustedes obtienen la pensión. En cambio, si se pensionan antes de los 65 años, van a recibir mensualmente a partir de los 65 años solamente un porcentaje del beneficio, el cual va a ir bajando dependiendo en el año que me pensione. Esto quiere decir que si yo me pensiono a los 60 años, de los montos que les hablaba anteriormente, van a recibir solamente un 5% del monto de beneficio que les correspondería. En cambio, si yo me pensiono a los 64, va a ser un 75% y a los 75 el 100%. También cabe destacar que si hay una mujer que se pensiona antes de los 60 años, no va a recibir este beneficio. Por otro lado, si hay una persona que se pensione por invalidez, va a recibir el 100% del beneficio independiente de cuál sea el año de pensión. Por otro lado, tenemos el beneficio por años cotizados, que aquí pueden acceder tanto los hombres y mujeres a recibir una compensación mensual extra a partir de enero del 2026. Este beneficio tiene como objetivo compensar a aquellos trabajadores que han contribuido al sistema de pensiones por un periodo de tiempo significativo. Y como les decíamos, este va a ser un beneficio que va a ser por un tiempo acotado, por lo que está más enfocado a aquellos que están pensionados o les queda muy poco para pensionarse. Este beneficio se va a conceder automáticamente a todas aquellas personas pensionadas que cumplan los requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, tener 65 años o más, al igual que el anterior, estar pensionado por vejez, ya sea por edad o anticipada, o invalidez, tanto por retiro programado como por renta vitalicia puede ser. Y lo más importante es que haber cotizado para su cuenta obligatoria de manera tanto continua o discontinua por al menos 20 años en el caso de los hombres y 10 años en el caso de las mujeres. Aquí es importante ver el momento que ustedes se pensionan porque a partir de enero del 2028 el requisito de años cotizados para la mujer va a aumentar gradualmente. Esto quiere decir que va a pasar de los 10 años que son ahora a enero del 2026 a ser 15 años. Por otro lado, tenemos cómo se calcula este beneficio. El cálculo del beneficio depende de la fecha en la cual fue pensionado y la edad de la persona. Por ejemplo, para todos aquellos casos que se considera que son el stock, o sea, pensionados que ya están pensionados por vejez o invalidez al 31 de julio de este año, o todos aquellos afiliados que tienen 65 años o más y que no se han pensionado el 31 de julio, el beneficio se calcula a 0,1 UF por la cantidad de años que estén cotizados. ¿Esto por qué? Porque estas personas, cuando tienen más de una persona que ya está pensionada o tiene 65 años o más, no va a cotizar para la seguridad social y el empleador ya no va a cotizar este extra. Por eso solamente se considera esto en el cálculo del beneficio. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tenemos afiliados que tengan menos de 65 años y que se pensionen a partir del 1 de agosto de este año, a estos 0,1 UF por años cotizados se les va a restar una anualidad. ¿Qué es lo que es esta anualidad? Esta se calcula como una renta vitalicia inmediata que considera ¿qué cosa? Primero, las cotizaciones realizadas por empleador a la cuenta individual obligatoria, este 4,5 que había mencionado anteriormente. Después, el aporte que se haga a la cuenta individual obligatoria del Fondo de Cesantía Solidario, o sea, es dentro de las cosas, dentro de los temas de la reforma, uno de los beneficios que está el seguro de lagunas previsionales que se extiende a todos los trabajadores que usen el seguro, el fondo de cesantía. Entonces, si alguna vez durante su vida las cotizaciones previsionales fueron cubiertas por el Fondo de Cesantía Solidario, esto también se va a considerar en la anualidad. Por último, el valor actualizado que da lugar a la cotización con rentabilidad protegida. ¿Por qué se resta este monto? Porque, como les decíamos, este beneficio es de transición. Entonces, la idea es que a medida que las personas pueden acceder a que su empleador les cotice un porcentaje mayor, van a poder agrandar su pensión. Y los que ya están jubilados, están próximos a jubilarnos, no van a tener esa opción. Por eso es que se enfoca este beneficio a ellos y en la medida que tú vayas cotizando más, dentro de aumente la cotización que se hace a tu cuenta individual, esto se resta del beneficio que se recibe por años cotizados. Aquí también es importante mencionar que hay un máximo de años que se consideran para calcular el monto del beneficio, que van a ser solamente 25 años.
Por lo tanto, en alguien que está pensionado por vejez o invalidez al 31 de julio, el beneficio va a ser 0,1 UF por 25 años, o sea, 2,5 UF, que es un poquito de 100.000 pesos, considerando la UF al 31 de agosto. Esto, como les decíamos, que es un beneficio de transición, aquí también hay que tener en cuenta que depende de en cuántos años más me faltan para jubilarme, cuál va a ser el monto máximo que voy a acceder. Por ejemplo, como decíamos en este caso, si alguien que tiene 65 años en julio, accede a estos un poquito menos de 100.000 pesos. Pero imagínense a alguien que cumple 65 años en 5 años más. Y durante todo este tiempo sigue cotizando por el tope imponible, él ya no va a recibir estos 98.000 pesos, sino que va a recibir un poquito menos, que van a ser 84.000 pesos aproximadamente, porque a esto se le tiene que restar los 14.000 pesos que van a corresponder a la pensión por lo cotizado por el empleador, tanto a la cuenta individual como por rentabilidad protegida. Por ejemplo, si por ejemplo en este mismo caso tuviéramos a alguien que en 10 años más cumple 65 años, ya que hoy tiene 55 y durante todo este tiempo cotiza por el tope imponible, esta persona, en vez de recibir estos 98.000 pesos, vamos a dejarlo todo fijado a la UF el 31 de agosto para que sean comparables, ya no los recibe, sino que va a recibir 30.000 pesos solamente. ¿Por qué? Porque por concepto de lo que el empleador le cotizó a su cuenta individual y al bono con rentabilidad protegida, ya obtiene una pensión de 68.000 pesos. Entonces también hay que tener cuidado de que el monto va a ir bajando a medida que pasen más años o te faltan más años para jubilarte. Por otro lado, hay que tener claro que desde febrero del 2046 este beneficio se va a ir reduciendo, o sea, va a disminuir el número máximo de cotizaciones que se pueden computar para recibirlo. Esto va a pasar que vamos a pasar de los 25 años a 20 años en el caso de los hombres y de 25 a 15 años en el caso de las mujeres en el 2055. Esta va a ser una transición por 10 años que va a ir paulatina. Por otro lado, las personas que se jubilen a partir del 1 de febrero del 2056 no van a poder recibir este beneficio. Estos son los cotizantes que hoy tienen menos de 35 años. O sea, probablemente sus hijos no van a poder recibir este beneficio. También este beneficio se extingue si la persona fallece o se interrumpe si está más de 180 días continuos o discontinuos fuera del país. En caso que se interrumpa, puede volver a presentar los papeles, tiene que demostrar que estuvo en Chile más de 180 días continuos o discontinuos y puede volver a tener el beneficio. También otro aspecto a señalar es que este beneficio no lo reciben aquellos que sean titulares de derecho a pensión, tanto en Capredena como en DRIPRECA. Por otro lado, bueno, aquí les di un poco los órdenes de magnitud de cuánto podía ser los montos mínimos y máximos que pueden recibir en los beneficios. Pero si ustedes realmente quieren saber si en su caso particular cuánto les va a cambiar la pensión, cuánto va a aumentar por el extra de la cuenta individual, cuánto van a recibir por estos beneficios extras que tenemos, los invito a meterse a nuestra página de cuprum.cl con su root y clave y van a poder ver cómo va a ser su pensión considerando todos estos nuevos aspectos de la reforma. Nosotros somos la primera FP que cuenta con este simulador que ya tiene este impacto, entonces ahí todos estos beneficios que yo les expliqué, ustedes van a poder ver en detalle, en su caso particular, cuáles son los montos que acceden, considerando las características, cuántos son las cargas que ustedes tienen beneficiarios, así que los invito a meterse ahí y poder ver su situación en particular. Por último, les quería hablar de otro cambio importante que hay, es los fondos generacionales. A partir de abril del 2027, los 5 multifondos dejan de funcionar y empiezan los fondos generacionales. Estos fondos van a ser al menos 10. ¿Y qué es lo que son los fondos generacionales? Bueno, son un tipo de inversión diseñado para ajustar el riesgo según los años que le quedan a la persona para pensionarse. De este modo, estos fondos al principio van a estar invertidos en activos que son más riesgosos porque el objetivo aquí va a ser maximizar el crecimiento esperado de los ahorros. Después, con el tiempo, el fondo va a empezar a disminuir el nivel de riesgo a la medida que nos empezamos a acercar a la fecha de la pensión. Esto porque aquí el objetivo es tratar de proteger los ahorros. Y el objetivo de tener los fondos generacionales es simplificar la elección de fondos y asegurar que las personas se encuentren en todo momento en el fondo apropiado según su edad. Los cambios, a diferencia de ahora, van a ser de manera automática. No es como ahora que yo a medida que paso los años me voy cambiando del fondo A al B o después al C, sino que aquí el fondo a mí me asignan un fondo
de acuerdo a los años que me faltan para cotizar, y el fondo automáticamente va cambiando su composición a lo largo de los años. Aquí es muy importante destacar que los afiliados no van a poder cambiarse de fondo dentro de su ahorro obligatorio, pero sí lo van a poder hacer en el ahorro voluntario. Esto significa que ahora pueden elegir entre los 5 multifondos en ahorro voluntario, pero cuando cambiemos los fondos generacionales van a poder elegir entre al menos 10 fondos generacionales. ¿Por qué digo al menos? Porque nosotros todavía estamos a la espera que la Superintendencia de Pensiones, con la aprobación del Comité Técnico de Inversiones, entregue el régimen de inversiones que van a tener estos fondos generacionales. Esto se va a hacer en septiembre del 2026. ¿Y qué es lo que nos va a decir eso? Primero, cuántos fondos generacionales son, porque por ley dice que deben ser al menos 10, pero no dice cuántos deben ser en total. También nos va a decir cuál va a ser la cartera de referencia de cada uno de estos fondos generacionales. También nos va a decir cuál va a ser el margen de desviación que hay que tener de esta cartera, o sea, cuánto se pueden desviar de manera a lo largo del tiempo de este objetivo. La otra parte que hay que destacar, que a diferencia de otros países, en Chile va a ser la Superintendencia de Pensiones la que defina cuáles van a ser las carteras de referencia para cada uno de estos fondos generacionales. Entonces, de todos modos, la AFP, cada una de ellas, sobre todo nosotros que tenemos un equipo de inversión súper sólido, va a tener un margen, dependiendo de cuánto sea la desviación que te puedes tener de estas carteras, para poder hacerlo mejor para multiplicar estos fondos a lo largo del tiempo. Otra cosa importante que nosotros nos sentimos confiados es que en realidad los fondos generacionales es algo que nosotros hemos propuesto a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros somos una AFP que lleva más de 40 años en el mercado, que con un equipo experto, con excelentes resultados. Nosotros ya hace más de 10 años promovimos la incorporación de los fondos generacionales en Chile como una manera de maximizar los fondos de los afiliados. De hecho, en la Comisión Bravo en el 2015 lo llevamos como una propuesta. Además, también quería destacar que no estamos solos, sino que nosotros como Cuprum somos parte de Principal, que es un actor bastante relevante a nivel mundial en los fondos generacionales. Fueron uno de los primeros en implementarlos en Estados Unidos a inicios del 2000. También nos tocó participar como Principal en la implementación de México, en la FP que tenemos allá, que ya se llama Afore, que esto fue en el 2019. Y además hay otros lugares del mundo donde también Principal maneja estos fondos generacionales que tenemos en Malasia, Emiratos Árabes y Corea. Nosotros estamos en continuo contacto tanto con las oficinas de Estados Unidos y México para aprender lo máximo de cómo su experiencia con estos fondos, de manera que al momento que nos toque implementarlos en Chile, poder hacerlo de la mejor manera. Por último, destacar el ahorro voluntario, que aquí no hay cambios en el ahorro voluntario, o sea, se mantienen los mismos beneficios tributarios, las mismas condiciones. La única diferencia es que a partir de abril del 2027, en el APB y en la cuenta 2 se va a poder invertir en cualquiera de los 10 fondos generacionales que van a estar disponibles. Voy a dejar hasta acá la presentación para dejar espacio a las preguntas. Primero voy a decir que estamos muy agradecidos porque siempre nos sorprende nuestra audiencia, la verdad es que han estado muy atentos, gracias porque tenemos una gran asistencia hasta ahora y también tenemos muchas preguntas y un desafío tratar de responderlas en el menor tiempo posible, pero voy a asumir un compromiso que en el caso que quede alguna pregunta, alguna cosa, vamos a ver las maneras a través de nuestros canales para poder responderlas, porque hay varias que son muy específicas, algunas de casos particulares, que en ese caso también los llamamos, ustedes saben que tienen a un asesor, tenemos distintas formas de llegar, así que quieren ver su caso particular, también lo pueden hacer a través de esos canales. Voy a partir con preguntas para Emilia. Emilia, si me pensiono y necesito mayores ingresos los primeros años, pero quiero retiro programado, ¿hay alguna opción de recibir más fondos al principio? Claro. Como les había mencionado, esas opciones eran la renta vitalicia escalonada y la renta temporal con renta vitalicia diferida. Pero si alguien quisiera en retiro programado recibir mayores fondos, también se puede en el sentido de que se puede, bueno, en primer lugar, retirar el excedente de libre disposición si es que tiene la opción, si es que cumple los requisitos, y ahí ya se va a poder estar retirando, por ejemplo, la opción de las 200 UTM anuales, que son 13 millones, además de la pensión. Si se quisiera ir retirando con una mayor velocidad incluso, se puede también retirar el APB estando pensionado. Es cosa de no destinarlo a pensión
y uno también puede irlo retirando, pagando el impuesto global complementario correspondiente, pero también se puede ir como apurando este retiro de los fondos vía retiros directos de la PB, también se puede. Perfecto. Hay varias preguntas relacionadas, por eso digo, cuando ustedes si tienen dudas particulares, ya saben, ustedes tienen asesores que están disponibles para poder responder sus casos particulares. Otra pregunta para ti, Emilia, pues se repite a esta pregunta. ¿La exención de herencia de 4.000 UFs es para distintos instrumentos de inversión, por ejemplo, depósitos a plazo? No, la exención de las 4.000 UF es para fondos de la FP. Entonces, no es ni para depósitos a plazo, ni inversiones que estén en los bancos o en otras instituciones. En el fondo es para fondos que están en el FP, la exención de las 4.000 UF. Entonces, ya sea cuenta 2 o ya sea fondos previsionales cuando no se paguen como herencia, cuando no hayan beneficiarios de pensión. Y con respecto a si es para todos los herederos, sí, es cuando se hace la posesión efectiva y se suman todo el patrimonio que tenga esa persona que falleció, se suma lo que está en la cuenta 2 y luego se resta hasta las 4.000 UF, sin importar quiénes son los herederos. Perfecto. Gracias, Emilia. Natalia, acá hay una pregunta que tiene relación, por supuesto, con el momento de la pensión, porque las lagunas son significativas en el tema del ahorro y preguntan, ¿en qué consiste específicamente el seguro de lagunas de la reforma? Mira, el seguro de lagunas de la reforma lo que hace es que en el fondo cubre durante el minuto que tú estés desempleado y estés ocupando el seguro de cesantía, va a cubrir tus lagunas previsionales. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por el seguro de cesantía a ti te entregan por una determinada cantidad de meses un sueldo que va a ir bajando a lo largo del tiempo para poder ayudarte durante ese momento. Y lo bueno es que ahora todos aquellos que tengan seguro de cesantía, tanto con cargo al fondo solidario o a la cuenta individual, van a poder cotizar, van a seguir cotizando un 10% en base a este monto que les van a pasar mensualmente. ¿Cuál es la diferencia con lo que existía actualmente? Lo que pasa es que actualmente existía un seguro de lagunas previsionales, pero solamente cubría aquellos que tuvieran un seguro de cesantía con cargo al fondo solidario. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El fondo solidario va a cubrir a todos los que ocupen el seguro de cesantía, ya sea con cargo al fondo solidario o a la cuenta individual. Todos durante el periodo que ocupen este seguro y estén desempleados y lo estén ocupando, van a poder optar a seguir cotizando. O sea que en el fondo no les va a quedar lagunas durante el periodo que sigan recibiendo este seguro de lagunas previsionales. Perfecto, muy claro. Emilia, ¿qué pasa? Aquí dos preguntas, yo sé, te las voy a hacer lento para que... ¿Qué pasa con los pagos de la ISAPRE luego de pensionado en renta vitalicia? ¿Se saca del total a recibir de la pensión? Ya. Y, Claro, la siguiente es, y la siguiente es, ¿los costos de pensionarse son mensuales o por solo una vez? Ya. Con respecto al ISAPRE, ya sea pensionado en retiro programado o en la compañía de seguro, se va a retener este 7%, pero con tope de 60 UF en el monto de la pensión. Ahora, hay un beneficio para el 80% más vulnerable de la pensión que no tiene que pagar este 7%. Pero si no se está dentro de este porcentaje, se va a retener, se va a pagar, ya sea a la ISAPRE o a FONASA, el 7% del monto de la pensión con este tope de las 60 UF. Con respecto a la comisión de retiro programado es mensual, es un 1,25% del monto de la pensión bruta. Hay que recordar que ya no se va a estar pagando ningún tipo de comisión por administrar esos fondos, sino que solamente este porcentaje que al ser sobre un monto de pensión es más bajo que si ese porcentaje se aplicara sobre todo un saldo administrado. Por lo tanto, finalmente es una comisión más baja la que pagan los pensionados que los que están activos. Perfecto. Gracias, Emilia. Acá hay una pregunta para ti, Natalia. Dice, ¿el beneficio mujer lo recibirán las ya pensionadas aunque se hayan pensionado a los 60 años? Ya, perfecto. Mira, lo que pasa es que para todas aquellas que están pensionadas, en la etapa de transición hay una excepción, porque en realidad cuando ustedes tomaron la decisión de pensionarse no sabían que existía este beneficio. Entonces, en vez de considerar la edad de jubilación, se va a considerar la edad que ustedes tienen a enero del 2026. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes se jubilaron, por ejemplo, a los 65 años, esa es la edad que se va a considerar, pero si, por ejemplo, no sé, yo me jubilé hace 2 años atrás, me jubilé a los 60 años, pero en enero del 2026 yo voy a tener
63. Entonces, para considerar cuál es el porcentaje que me corresponde del monto del beneficio, yo voy a considerar 63 años. La compensación por mayor expectativa de vida, así como por años cotizados, lo recibe también el cónyuge beneficiario que está actualmente recibiendo de ser una pensión bajo la opción de renta vitalicia. Aquí, mira, es aquí importante clarificar que tanto el beneficio por años cotizados como por mayor expectativa de vida son beneficios individuales. O sea, este beneficio solamente lo recibe la persona que cumple los beneficios y se termina al momento que esta persona fallece. Así que no hay herencia, nada de esto está involucrado, es solamente como personal e intransferible. Esta es una pregunta que se puede abordar por los dos lados, en todo caso. Puede ser en el presente y luego en relación a los multifondos, ¿qué pasa con las personas pensionadas en retiro programado? ¿Se mantienen? O sea, los multifondos van a dejar de funcionar en abril del 2027 van a empezar a funcionar los fondos generacionales. Dentro de estos 10 fondos generacionales hay fondos que están pensados hasta antes de la edad de pensionarse, pero también hay fondos pensados para la edad después de pensionarse. Entonces, todos aquellos que estén pensionados por retiro de programado van a tener el cambio desde multifondo al fondo generacional que les correspondería de acuerdo a cuántos años han pasado desde el momento que se pensionaron. Como les decíamos, todavía no tenemos detalle de cuántos fondos van a ser, pero ese es el esquema. Y en el caso actual, Emilia, ¿qué pasa con las personas pensionadas y los multifondos? No, es lo mismo, o sea, hasta el 2027 van a estar en los multifondos y después se pasan a los fondos generacionales. Claro, la gran diferencia sería ahí es que ahora ellos pueden elegir el multifondo en cuál están. En cambio, después, Para la cuenta obligatoria, claro. a la cuenta obligatoria, ellos van a poder elegir el multifondo, bueno, de acuerdo a lo que la ley le marca ahora, que entiendo que es el C, D y E, ¿no es cierto? Que pueden estar los pensionados. En cambio, después, desde abril, ellos por el ahorro obligatorio van a tener que estar en el fondo que les corresponde de acuerdo a su edad. Y bueno, en la parte voluntaria van a poder invertir en el fondo generacional que ellos quieran, al igual que ahora. Hay esta pregunta respecto a personas, ¿qué pasa después que te pensionas y lo que puedes y no puedes hacer? Y acá hay una pregunta que creo que se da bastante, y es si una persona se pensiona y sigue trabajando, ¿puede seguir realizando PB para obtener beneficios tributarios? O sea, claro, si es que la persona sigue trabajando, va a tener ingresos, ya sea como dependiente o boletas de honorario, y se pensiona, puede seguir haciendo la cuenta obligatoria, va a poder elegir si sigue o no sigue a través de la exención de cotizar, y lo que es APB puede seguir haciendo sin ningún problema, cotización voluntaria, obteniendo el beneficio tributario, y si es depósito convenido, va a tener que seguir con un empleador para que le pueda hacer el depósito convenido, pero puede seguir haciendo todo sin ningún problema y con los beneficios tributarios. Perfecto. Acá hay una pregunta más amplia y quizás tiene que ver con esa típica conversación y recomendación que nosotros damos. Dice, si una persona tiene más de 65 años y la remuneración actual es suficiente para vivir, ¿conviene pensionarse o jubilarse? Bueno, ahí obviamente hay que ver varias variables, pero si la persona todavía, por ejemplo, está trabajando, tiene ingreso y no necesita todavía los fondos de pensión, obviamente ahí la recomendación es postergarlo porque habíamos visto que aumenta hasta en un 6% cada año que yo postergo. También hay que ver hasta qué edad se posterga porque también la idea es utilizar los fondos, me imagino, en vida que se hicieron para esto, pero a los 65 años, si todavía se está trabajando, sí se recomienda todavía postergarlo. Perfecto. Esta es para Natalia. ¿El aumento del 0,1% para los pensionados será automático o se debe postular? ¿El aumento se refiere al beneficio por años cotizados? Ah, sí, no, ese es, no, es de manera automática. Tú cumples los beneficios y automáticamente vas a recibir el beneficio, a diferencia de la PGU que sí se postula. Acá no es necesario. Y aquí hay una pregunta que ojalá le podamos responder a esta persona, que igual es un tema muy particular, pero veamos. Tengo 67 años a septiembre y no puedo pensionarme porque soy empleado público y no tengo cese de funciones. ¿Es efectivo que no puedo pensionarme? O sea, claro, es que ahí entran bajo el estatuto administrativo, que es otra normativa, y si está contratado ser empleado público, efectivamente no se puede seguir trabajando en la misma función y en la misma institución
si es que se hace el trámite de pensión, son excluyentes. Entonces, esa persona podría trabajar en otra cosa, en otra institución, en otra empresa, pero no en ese mismo puesto al pensionarse. Esto yo me imagino que, no sé si le alcanzaron a responder ustedes, pero se las pregunto también porque tiene que ver con el trámite en específico. Y dice, el trámite dura más o menos 1 mes y medio. ¿Conviene anticiparse un poco más a eso antes de los 65 años? O sea, ahí yo creo bien importante, si la persona tiene APB, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos en otras instituciones, eso se demora 30 días en ser traspasados al FP, y como yo les había comentado, tienen que estar en la FP para poder, para que sean considerados en el trámite de pensión, para la pensión, para el retiro de excedente, etcétera. Por lo tanto, ahí se puede empezar un mes antes o un poco más incluso a tramitar estos traspasos si es que fuera el caso. Si es que no se tuvieran que hacer estos traspasos, un mes antes de la edad legal se podría empezar también a hacerlo, y sobre todo los que tienen pensión anticipada y bono de reconocimiento, esos hemos visto casos incluso que se pueden demorar hasta 6 meses porque se necesita una validación del IPS, eso se recomienda que empiecen mucho antes de lo que en verdad lo necesiten. Pero un mes antes, no más que eso, porque igual para que quede como pensión de vejez hay que tener la edad para poder hacer el trámite. Perfecto. ¿Y el recálculo se realiza año a año, solo una vez? No, año a año. El recálculo en retiro programado es en el mes en el que se inició el trámite de pensión. Todos esos meses, en cada año se va a hacer un recálculo. Ahora, se puede gatillar un recálculo extraordinario entre medio si es que yo, por ejemplo, incorporara nuevos fondos, si es que algún beneficiario de pensión falleciera, se puede hacer recálculos extraordinarios, pero anualmente se va a hacer el que corresponde al retiro programado. Perfecto. Un último mensaje para quienes nos escuchan, que siguen siendo muchos. Hay algunas preguntas que quedaron en el tintero, pero debo decir que respondimos bastantes de las que estaban en el listado que nos llegó a nosotras. Así que no sé, Emilia, algún mensaje para quienes nos están escuchando en términos de cómo preparamos juntos la pensión. No, bueno, yo creo que son hartas variables, es harta información, así que nada, la invitación es a que se informen de la mejor manera posible, con todos los canales, con la información que hay en la página, para que finalmente puedan tomar la mejor decisión, y espero que esta presentación haya también servido un poco para aquellos que van a hacer el trámite prontamente. Natalia. Bueno, yo quería aprovechar de invitarlos a que se metan a la página de Cuprum con su root y con su clave y métanse al simulador para que ustedes puedan ver todo lo que les expliqué ahora en la práctica, cómo les va a afectar a ustedes, cuánto va a ser el beneficio por años cotizados o si requieren compensación por mayor expectativa de vida en las casos de las mujeres, y para que puedan ver cómo en su situación, con los beneficiarios que ustedes tienen, cuáles van a ser los montos efectivos. Y bueno, y el otro siempre es el llamado, por ejemplo, sobre todo en el caso de las mujeres, que si es posible postergar la pensión, lo hagan, porque estos dos beneficios se empiezan a recibir desde los 65 años. Perfecto. Bueno, voy a tomarme del último tema de Natalia. Ella, cuando presentó, dijo que este simulador era el primero. La verdad es que es primero, único, además. Nos adelantamos, ustedes pueden verlo, como ustedes ponen sus datos ahí, su root, lo van a poder ver perfectamente. Solo decirles que, una vez más, les agradecemos la alta participación. Todavía tenemos muchos asistentes a la charla, así que estamos muy contentos. Sabemos que es un tema de alto interés, es un momento decisivo, pero que queremos que sepan que no están solos, que así como ustedes confían en nosotros, han confiado durante años, nosotros también confían en esta etapa, estamos para eso. Cualquier duda en particular, ustedes pueden acercarse a nosotros desde nuestros distintos canales, y todas las preguntas y el revive de esta charla vamos a tratar de entregárselas lo antes posible. Así que gracias Emilia, gracias Natalia, gracias a todos los que participaron de esta conversación, y nos vemos pronto en otra charla de preparación para tu pensión. Buenos días. Chao, que estén bien. Chao, buenos días.